Aristófanes, a menudo llamado el padre de la comedia, es el más viejo superviviente dramaturgo cómico. Tan profundo como vulgar, sus obras revelan los valores, la ideología y las controversias de la antigua Atenas. Burlándose y haciendo referencia al sexo, el género, la religión, los políticos, la historia, otros dramaturgos, y la moralidad, él es hoy en día, quizás, incluso más irreverente y chistoso que nunca antes. Pluto o riqueza. Crémilus y su sirviente Cario están siguiendo a un anciano ciego y decrépito. Acaban de salir del oráculo de Apolo. Crémilus le explica a Cario que, dado que quienes se enriquecen son los sinvergüenzas e inmorales, le preguntó al oráculo si debía volverse hacia el crimen y la injusticia. El oráculo respondió que para hacerse rico debía seguir al primer hombre que viera al salir del templo e invitarlo a su casa. Así es como se encuentran siguiendo a este viejo ciego. Cario se queja y dice lo siguiente: Tonto, ¿no te das cuenta del mensaje obvio del Dios? Es criar a tu hijo a la manera de hoy. ¿Qué te hace pensar eso? Es más claro que el agua. Incluso los ciegos pueden ver que hoy en día el secreto del éxito es asegurarse de que eres completamente corrupto. Este pasaje introduce la investigación filosófica propuesta en esta obra. El ciego finalmente se da cuenta de que lo están siguiendo y trata de impedirlos. Crémilus se niega a dejarlo y, después de una pequeña discusión, el anciano admite que es el dios Pluto. Resulta que Pluto era el dios de la riqueza. En el siguiente pasaje, explica por qué está ciego. Pero dime, ¿cómo llegaste a caer tan bajo? Fue Zeus, él le tiene envidia a la humanidad. Cuando yo era niño, juré que solo visitaría las casas de personas respetables, inteligentes y honorables. Zeus respondió dejándome ciego, para que nunca pudiera distinguir quiénes eran los buenos. Esto solo demuestra cuánto el rey resiente a la gente decente. Cuando son ellos los que le rinden homenaje. En otras palabras, es ciego porque, según la leyenda, Júpiter, en su envidia, lo dejó ciego para que no pudiera reconocer a quienes verdaderamente merecían la riqueza. Es decir, dentro de la historia mitológica, se encuentra la explicación o justificación de por qué los moralmente indignos, a veces, son bendecidos con riquezas. Este pasaje también introduce un tema recurrente. Toda la obra frecuentemente insulta a los dioses, especialmente a Zeus, lo cual me pareció bastante atrevido. Crémilus ofrece ayudar a Pluto a recuperar la vista. Sin embargo, el dios es cauteloso, porque en el momento en que alguna persona lo posee, la misma persona se convierte en malvado. Además, Pluto teme lo que Zeus podría hacer cuando descubra que ha recuperado la vista. Crémilus argumenta que Pluto es de hecho el dios más poderoso. Zeus debió haberlo dejado ciego no porque tuviera envidia de los humanos, sino porque tenía celos del poder de Pluto. Sí, si el dios de la riqueza pudiera controlar a quien favorecer, en lugar de simplemente tropezar ciegamente, la gente solo rezaría a Pluto y dejaría a Zeus sin nada. Esto me pareció particularmente ingenioso, y me pregunto qué pensarían los religiosamente conservadores sobre esto y las afirmaciones posteriores. Aparentemente, en la antigüedad, esta obra se convirtió en la más popular y frecuentemente representada de Aristófanes. Una vez que llegan a la casa de Crémilus, Pluto hace el siguiente comentario gracioso. Dios, como odio entrar en la casa de otra persona. Nunca me ha traído ningún bien. Si me topo con la casa de un tacaño, lo primero que hace es cavar un hoyo y meterme bajo tierra, y si viene un amigo suyo y le pide un préstamo mísero, jura que nunca me ha visto. Y si es la casa de algún joven borracho, me desperdicia en sus prostitutas y dados, y acabo desnudo. Varias personas, en su mayoría sirvientes, se reúnen alrededor de la casa para preguntar qué está pasando y quién es el ciego. Cario les cuenta lo que está sucediendo y cómo pronto todos serán ricos. La gente se muestra jubilosa, se convierten en un coro y parodian el cíclope de Eurípides. Es decir, mientras que Odiseo cegó al cíclope, ellos tienen la intención de devolver la vista al ciego. Al final, la multitud jura proteger al dios y no dejar que nadie se lo lleve. Pronto Crémilus es rico, aunque aún no ha curado la vista de Pluto. Parece que eso es un resultado natural de tenerlo en tu presencia. Entonces aparece otro personaje, Blepsidemos, y lo acusa de robar y no compartir la riqueza.
Cremilus le explica su situación y juntos deciden que deben llevar a Pluto a la clínica de Esculapio, el dios de la curación. Pero antes de que puedan irse, entra en escena la misma pobreza. Como imaginarás, se trata de una anciana repulsiva. Ella se identifica y los acusa de planear algo terrible. Blepsidemus está asustado y desea irse, pero Cremilus no lo deja y comienza una discusión con la pobreza. El líder del coro anima a Cremilus mientras dicen: Adelante, organiza tus filas, vence en la discusión y no expongas tus flancos. Como era de esperarse, Cremilus comienza argumentando que en un mundo justo, los buenos deberían prosperar y los malos deberían sufrir, ya que esto no solo es algo bueno en sí mismo, sino que también motivaría a todos a ser buenos para prosperar y evitar el castigo. Pobreza responde diciendo, todo escrito en rima y en un pentámetro: Me asombra cómo ustedes dos han caído en una falacia tan obvia, son dos ancianos tambaleantes. Porque si la riqueza vuelve a ver y puede empezar a entregarse a todos por igual, nadie practicará las artes ni los oficios jamás. Porque una vez que esto suceda, ¿quién estará dispuesto a forjar, construir barcos, hacer ropa, hacer ruedas o zapatos, poner ladrillos, o lavar ropa o curtir el cuero, a arar la tierra y cosechar los dones de Demeter si simplemente puedes sucumbir a la inactividad y no hacer nada? En otras palabras, sin pobreza nadie trabajaría. Cuando Cremilus señala que todavía habrá esclavos, Pobreza responde: Pero no existirán los tratantes de esclavos, has implicado tú mismo por tu propia premisa. ¿Alguien se arriesgaría en ese tráfico oscuro? Tendrás que salir a cavar y arar y también hacer toda clase de tareas aburridas que no haces ahora. Encontrarás la vida más dura de lo que era antes. Finalmente, argumenta que ella, la pobreza, forma mejores hombres que la riqueza, no solo físicamente, ya que los ricos son glotones, pero los pobres son laboriosos, sino también en espíritu e intelecto, ya que los pobres, a diferencia de los ricos, tienen que aprender a contentarse y practicar el ingenio y la inteligencia para sobrevivir. Pobreza incluso afirma que ella es como una buena madre que no tiene miedo de regañar y castigar para mantener la disciplina. Entonces regresan las críticas a Zeus que mencioné antes. Sin duda ahora dirás que Zeus, que está dotado de gran riqueza, no tiene intelecto ni talento. Sí, deja que esta vieja bruja ande suelta con nosotros. Eso solo muestra que Zeus es ahorrativo y no ingenuo. Respeta mucho la riqueza y no la desperdicia, decora a los ganadores con basura y se queda con el dinero. Lo que realmente estás diciendo es que Zeus es algo peor que pobre, si está realmente forrado, pero se comporta como lo más codicioso que existe. Finalmente, la pobreza acepta irse. Muchos señalarían que el argumento de la pobreza es similar a la llamada moralidad de los esclavos de los antiguos cristianos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la pobreza como sacrificio que da frutos es más parecida a la antigua ética espartana. Es una afirmación moral maestra. La idea de Licurgo es que cierto sufrimiento produce un bien tangible o una mejora. La ética cristiana dice que el sufrimiento produce beneficios etéreos después de la muerte. Volviendo a la narración, Cario lleva a Pluto a la clínica de Esculapio, un manantial mágico. Esto no se muestra. Mientras tanto, Cremilus canta una canción. Cuando Cario regresa, cuenta la historia de cómo Pluto recuperó su vista. En este relato, hay otra broma sobre la religión o la fe. Resulta que la gente dejaba ofrendas para el dios, y Cario relata cómo, en medio de la noche, vio al sacerdote llevándose todas las ofrendas para él mismo. Así que Cario, impulsado por el hambre, se sintió motivado a robar algunas de las ofrendas también. Para hacer la narrativa aún más impía, aparece la siguiente broma. Pero, ¿no te detuvo el dios Esculapio? No, estaba a punto de intervenir, pero entonces sucedió algo gracioso. Estaba listo, cuando mi estómago sobrecargado soltó un bufido. Eso debió llenarlo de asco. No le prestó la menor atención. ¿Quieres decir que el dios no tiene sentido de olfato? Para nada, solo que está acostumbrado a comer excremento. Varias personas comienzan a llegar a la casa de Cremilus. Cada uno con sus propios motivos.
Primero llega el hombre honesto para alabar a Pluto y relatar un poco sobre su vida. Su historia es muy común. Cuando tenía los medios, ayudó a sus amigos en necesidad, pero cuando los tiempos se volvieron difíciles, ninguno de esos amigos se tomó la molestia y el dolor de ayudarlo a él a cambio. Luego llega el informante. Este está enojado porque ahora que Pluto ha recuperado la vista, él mismo ha pasado de rico a pobre. Cario señala que debió haber sido un ladrón o bandido. Pero el informante lo niega. Resulta que hizo su dinero en los tribunales o en el sistema legal, acusando a las personas de infringir la ley. Su aliado es un testigo, y sospecho que la compra de testigos será común, como lo sería en todas partes y en cualquier época, pero especialmente en el pasado sin un verdadero sistema policial o criminología. Al final, Cario lo golpea y lo echa del escenario. El siguiente visitante es una anciana. La historia aquí es muy común también, al menos en países del tercer mundo donde hay mucha desigualdad de riqueza. Se queja de que su amante, un joven hermoso, ya no la quiere ahora que ya no necesita su dinero. Por supuesto, es más común que los hombres mayores compren tácitamente el favor de las mujeres jóvenes. En este caso, la anciana argumenta que fue buena con el joven, y que el joven le prometió estar con ella para siempre, y que no es justo que Pluto se lo quite. Hay varias bromas en las que Cremilus señala como el joven seguramente actuaba por los regalos y las necesidades. Por ejemplo, Y me dijo que amaba la fragancia de mi piel. Especialmente cuando estabas sirviendo vino de Tasos. Y que la mirada en mis ojos era dulcemente apacible. Sí, él sabía cómo es el cuento, no era tonto. Sabía cómo aprovecharse de una vieja lujuriosa. el joven en cuestión entra y lo que sigue son simplemente bromas crueles sobre la fealdad y la edad de la mujer. Por ejemplo, mientras Cremilus intenta, en vano, defender a la anciana. De todos modos, si has bebido el vino, es justo que bebas las heces. Quizás, pero estas heces son prehistóricas y apestan. Puedes usar un colador como dragadora. El cuarto en aparecer es nada menos que Hermes, o Mercurio, el dios de la travesura y la mentira. Él dice que Zeus está enojado. Explica. Porque has cometido el crimen más atroz. Desde que Pluto fue capaz de ver de nuevo, nadie se ha molestado en sacrificar nada a ninguno de nosotros los dioses, ni incienso, ni laurel dulce, ni pastel de cebada, ni bestia sacrificada, nada de nada. Y Cario responde. Ya era hora ni volverán harán porque en el pasado nunca se molestaron en cuidarnos. Una vez más esa crítica impía. Graciosamente, Hermes termina pidiendo si puede vivir con ellos, ya que el monte Olimpo ha caído en la pobreza. Cario lo deja entrar e instalarse como un dios sirviente, más humor impío. El último en llegar es un sacerdote de Zeus. Como te imaginarás, se queja de hambre porque nadie volvió a donarle nada a su templo. Cremilus le permite convertirse en sacerdote de Pluto y, juntos, toda la compañía, sale de la casa y marchan hacia la Acrópolis, que ha sido votada como la nueva morada de Pluto, donde servirá a la ciudad como tesorero. En mi opinión, la obra termina demasiado abruptamente y no es lo suficientemente larga. Como mencioné antes, después de su muerte, se convirtió en la obra más popular de Aristófanes, lo cual es sorprendente. De cualquier manera, eso es todo. Esta es la última de las sobrevivientes obras de Aristófanes. Asegúrate de ver el final análisis y compilación. Ahora, como de costumbre, considera este aforismo que se me ocurrió mientras leía esta obra. La pobreza es una bendición, porque no solo puedes consolarte en su ausencia, pero puedes elogiarla como la causa de tu virtud. Si disfrutas o le sacas provecho a mis aforismos, que sepas que tengo miles. Escribiré libros con breves ensayos temáticos compuestos de aforismos. Estos ensayos son profundos e intrigantes pero fáciles de leer. Para copias muy económicas, busca Protágoras Paz en el sitio web de Amazon. Repito, Protágoras Paz, ese es mi nombre.